A ver, ya, ¿cuántas semanas llevas? 3. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Pero buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Tabasco hoy, Campeche hoy y Quintana Roo de Grupo Cantón. El tema de los migrantes es un tema delicado, es un tema que tiene que ver con humanidad, tiene que ver con que muchas veces estas personas pues dejan sus lugares de origen pues para buscar un ingreso para sus familias, pero no olvidan sus raíces y siguen están allá, pero su corazón está aquí. ¿Por qué menciono todo esto? Lo menciono por un lado, en el caso de las reservas, ha habido grupos de oposición que han intentado lucrar con este tema. Me refiero que por ahí hay un personaje que dice ser diputado migrante. Dice porque cada vez que va al extranjero siempre va a hablar mal de México y habla, en lugar de representar a los migrantes, parece que los está atacando. Habla de que se tienen que investigar las reservas para ver si no está las remesas. Las remesas, para ver si no se está metiendo ahí el crimen organizado, cuando aquí estamos viendo un ejemplo de la tarjeta Finabien, en donde los migrantes pueden hacer el envío de su dinero a sus familias y que, bueno, además de que llegue bien sus recursos, pues bueno, llegue con los mejores con los mejores rendimientos, ¿no? Y ojo, no es un comercial, pero es una herramienta con la que pueden hacerle llegar pues sí, o sea, bien el dinero a su familia. Eso es por un lado, pero por el otro, estos héroes, heroínas que están ahí en el extranjero, que se la rifan y que son gente trabajadora, reitero, lo están utilizando este grupos de oposición como un o sea, están lucrando políticamente y bueno, también me gustaría que de alguna manera que hoy que los migrantes aquí, pues ustedes nos presentaron testimonios de pues cómo ha sido la vida allá de ellos, cómo ellos desde allá pues vaya, nos hablan de sus situaciones, ¿no? Yo creo que valdría la pena volver a retomar esa parte, porque yo creo que muchas veces se les olvida a la gente, se les olvida a estos grupos que ellos también son mexicanos y que ellos no están viendo ni banderas, no están viendo nada de eso, ellos están viendo por el bienestar de sus familias. Y creo que vale la pena retomar estos temas. Entonces sí me gustaría, por un lado, su opinión sobre estas aseveraciones, pero también rescatar esta parte que yo creo que es necesario volverla a repetir. Son, dependiendo de las estadísticas, pero cerca de 40 millones de mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos. Muchos de ellos se fueron hace pues ya muchos años, ya tienen nietos allá, o bisnietos, porque hay hasta de 4ª generación. Y no se olvidan de sus familias aquí. De esos, la minoría, yo creo que menos del 10%, no tienen papeles, pero llevan 10 años allá, 12 años trabajando. Y trabajan de manera honesta, pagan impuestos allá y ayudan a sus familias a apoyo para alimentación, vivienda, para lo que se necesite. Son personas que se fueron por necesidad, un país que no les daba acceso al empleo o muy bajos salarios. Recordemos que fueron 36 años que el salario mínimo no subió y por lo tanto pues el salario medio tampoco y aumentó la desigualdad. Entonces iban buscando otras oportunidades en Estados Unidos y las encontraron allá. Allá muchos ya están nacionalizados, muchos tienen doble nacionalidad, son estadounidenses y mexicanos y no olvidan a sus familias. Por eso nosotros reivindicamos que son héroes y heroínas, porque
se requiere mucha voluntad para irse lejos de la familia a buscar apoyar a su familia. Y ayudan mucho a la economía de Estados Unidos, pagan muchos impuestos y además el otro día salió que si los latinos fueran un país que viven en Estados Unidos, los latinos, no solo los mexicanos, pero México pues tiene un número muy importante allá. No sé, a ver si lo encuentras, no me acuerdo de dónde viene esa estadística, que si los latinos fueran un país serían como la sexta economía mundial. Así es. Algo, no sé si es la sexta, a ver si lo encuentras. Pero serían, con la riqueza que generan en Estados Unidos, serían una potencia mundial si fueran un solo país, contabilizado de esa manera. Entonces ayudan a la economía de Estados Unidos, pagan sus impuestos y además ayudan a sus familias aquí. No se olvidan, es lo que significa el valor o los valores de las mexicanas y de los mexicanos. No todas las nacionalidades aportan a sus familias, México sí, no se olvida nunca de su familia. Ese amor por la familia, pues es una característica de las mexicanas y los mexicanos. Bueno, esos son nuestros paisanos. Cuando son deportados a México, ¿qué hacemos? Pues les decimos, lleguen a un centro de atención de México Te Abraza. Si llegan por avión, prácticamente entran de manera directa a Villahermosa o a Tapachula, donde llegan la mayoría de los aviones que vienen con mexicanos deportados, repatriados, nos gusta decirles aquí. Si vienen por tierra, pues hay personas que les dicen vayan al centro de atención en los distintos lugares de la frontera, que están muy cerca de la frontera. En ese centro de atención pueden bañarse, pueden limpiarse, pueden asearse, pueden presentar alguna denuncia si fueron maltratados y pueden tener todos los apoyos del gobierno de México, entre ellos una tarjeta paisano que les da 2,000 pesos para poder pues tener un monto para poder llegar a su casa o tener alimentación, les damos traslado a sus lugares de origen y todos los programas que presentó aquí Rosa Isela. Ahora, si viven allá, tienen su permiso de trabajo, etcétera, etcétera, pues pueden tener acceso a la tarjeta Finabien para poder enviar a sus familias, es la mejor opción de todas las opciones habidas y por haber. Pueden tener IMSS para sus familias y pueden tener Infonavit también para sus familias. Entonces, es una manera adicional de apoyar, ya no solo es con recurso económico, sino también con una vivienda o con un crédito para vivienda o con seguridad social, todo incluido para sus familias aquí en México, o si regresan, pues también para ellos. ¿Qué mensaje le enviaría precisamente a estos grupos que intentan estigmatizar? Bueno, pues hay un diputado migrante por ahí que fue a una de las reuniones de esta organización de ultraderecha allá en Estados Unidos, que fue a hablar de México y fue a hablar mal de los migrantes. ¿Y eso que es diputado migrante? Es del PAN, dice. por cierto. Imagínense, o sea, ¿cómo va a representar a México y cómo va a representar a las y los mexicanos que viven en el exterior? Precisamente de y hay muchos otros, senadores, diputados, particularmente algunos senadores. No, diputado también. Es diputado, porque ¿no? Ahí está el presidente del PRI que cada tercer día va a Estados Unidos a hablar mal de México. O una senadora que tiene un programa especial ahí en Fox News para hablar mal de México. Pero fíjense, ni influye, porque no influye pues en un sector pequeño, porque ellos que quieren influir en las mexicanas y mexicanos que viven allá y en la opinión pública de los Estados Unidos. Pero pues es un sector que los escucha, porque pues lo que hay es una relación con Estados Unidos para muchos temas, entre otros los temas de seguridad. Entonces, pero es verdad, el valor de bienes y servicios de la comunidad latina en Estados Unidos fue de $3.6 billones en 2022. Si fuera un país, sería la quinta economía más grande del mundo, por encima de la India, Reino Unido y Francia. De ese tamaño es la importancia. De ese tamaño es la aportación. Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, y finalmente, quisiera tomar este tema que es la mañanera. ¿Qué representa para usted la mañanera? Y le pregunto,
le hago esta pregunta y esta pequeña reflexión. De alguna manera, México ha sido pionero en muchas cosas y una de ellas ha sido la mañanera. ¿Por qué? Porque desde que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue, por ejemplo, en el gobierno capitalino fue digamos que los primeros ejercicios de la mañanera, que era para marcar agenda, pero más allá de marcar agenda, se convirtió, y cito textual, este diálogo circular, tanto del presidente como los medios de comunicación, pero también fue un lazo de unión entre, en este caso, el gobernante y los ciudadanos. La mañanera se ha convertido precisamente en un escaparate para todos los medios de comunicación, que estén a favor o en contra, pero también se ha convertido en este ejercicio diario de rendición de cuentas, que realmente es curioso ver cómo desde grupos antagónicos, ya sea oposición, todos, se han enfocado en querer descarrilar este espacio. Digo, independientemente de pues es que sí les molesta, imagínate. No, no he visto en ningún país del mundo un ejercicio como este, un ejercicio en el que diariamente el presidente esté dando cuentas a los ciudadanos y que también, voy a decirlo coloquialmente, que esté aguantando vara de todo, esté aguantando incluso pues irreverencias de alguna, o como dirían algunos, preguntas incómodas. Han intentado desvirtuar este espacio, han intentado descarrilarlo, han dicho, bueno, que ya no se haga la mañanera, que se haga tarde. No. O sea, sí preguntarle esta reflexión sobre este espacio en donde medios grandes… Lo pongo al revés. Imagínense qué pasaría si no hubiera mañanera. O sea, todos los medios tradicionales, vamos a llamarles así, pues seguirían diciendo lo que quieren, sin una relación directa del gobernante frente a la gente. Los medios son precisamente eso, medios para comunicar, todos, alternativos y tradicionales, son medios para comunicar. La mañanera es una comunicación directa de la presidenta con la gente, con el pueblo, con quien nos quiera escuchar. Permanece además, por si no la escuchan en vivo, pues la pueden escuchar posteriormente. Y siempre hacemos nuestros clips para resaltar lo más importante en 1 minuto o 2 minutos, para que la gente sepa pues de qué hablamos. En la mañanera, lo principal, el principal mensaje. Si no existiera este espacio, pues ¿cómo podríamos debatir lo que sale en los medios, que muchas veces dicen mentiras? Porque hay medios de comunicación, periódicos, algunos de ellos, que son medios de propaganda política, con mentiras. No son medios de comunicación, porque ¿cómo se puede explicar que digan mentiras, que aquí se dicen, por cierto, cada miércoles? ¿Cómo es posible que digan, fíjense, que el convenio que firmamos con la Secretaría de las Mujeres y las plataformas digitales para que no haya violencia contra las mujeres, la misma noche 3 medios de comunicación diciendo que es una forma de censura de la presidenta? O sea, imagínense en qué cabeza cabe. Si no lo hiciéramos, ¿cuánta violencia hay en las plataformas contra las mujeres? Y la presidenta no hace nada, porque de cualquier manera nos van a criticar. Pero imagínense la mentira, así con todas sus letras. Había una canción, ¿no? Mentira, que cantaba Daniela Romo, creo, en mis épocas. Lupita D'Alessio, ¿no? Lupita D'Alessio. No. A ver, chica, le quiere cantar. Bueno, mentira, sí, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que pensar que evitar que en una plataforma haya violencia contra las mujeres o tener la posibilidad de denunciarlo
Es una censura. O sea, ellos quieren que haya violencia contra las mujeres en las plataformas, porque si no, no se entiende. Pero como esas, diario hay bastantes. Entonces, si no existiera la mañanera, pues ni podríamos decir que esas son mentiras, ni podríamos dar nuestra versión, ni podríamos debatir. Entonces, así como ellos pueden publicar, porque no hay censura, pues también nosotros podemos debatir y podemos informar, porque el derecho a la información es un derecho constitucional. Se puede decir que, pese a todos los esfuerzos que hagan estos grupos antagónicos por desvirtuar, por descarrilar, por querer tumbar la mañanera, se va a mantener. Ah, sí, no, sí. Eso. Así como ellos tienen derecho a publicar, pues nosotros tenemos derecho a hablar. Imagínense que la presidenta no tuviera derecho a hablar. Sí, a todo. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Cristian Galarza, de Cultura Colectiva. Pues en el contexto del Plan B de la reforma electoral, Jorge Romero, el presidente del Partido Acción Nacional, advirtió que el 21 de marzo el PAN pues, va a hacer una reunión en la Ciudad de México con sus seguidores. Y bueno, cito textualmente, dijo: la decisión más importante que ha tomado Acción Nacional en más de 20 años para consolidar la ruta de nuestro crecimiento electoral con el fin de darle a México la esperanza que las familias necesitan. Entonces es como el contexto que le está dando Romero. Y pues la pregunta sería, pues en 20 años, ¿qué podría suceder de nuevo, no, con este No, pues ahí está partido? la esperanza que dio Fox, la esperanza de Calderón. Está bien, pues que ellos hagan su parte, ¿no? ¿Qué cree que pueda surgir de este encuentro? No, pues sé. quién sabe, no. Allá, eso es de ellos, ¿no? Pero pues sí, ahí el pueblo de México tiene que recordar, son el PRIAN, eso no se ha quitado. No sé si ahora vayan a salir unidos o no, dicen que no, en el 27. Pero son el PRIAN. El PRIAN entró en México con Salinas de Gortari. El PAN antes tenía pues cierta independencia, pero con Salinas pues se convirtió en un solo partido político. Todas las reformas de Salinas las aprobó el PAN, y así, con Zedillo igual. Zedillo, de acuerdo con la Bastida, le entrega el poder al PAN en una negociación con Estados Unidos. Fox dice que va a llegar la democracia y luego hace el desafuero y luego el fraude electoral del 2006 y no cumple pues ni el 90% de los compromisos que hizo. Ayer, fíjense, mencioné un dato, aprovecho. En el periodo de Fox, 2004, Pemex llegó a producir 3.2 millones de barriles diarios. En este momento Pemex produce casi 7 millones y como 100,000 barriles los privados de lo que quedó de la reforma de Peña Nieto. 1.8 millones de barriles se produce en el país. Bueno, se llegó a producir 3.4 millones. ¿Cómo lo hicieron? Sobreexplotando el yacimiento de Cantarell, inyectándole nitrógeno y, por cierto, echando a perder el gas natural que podría haber sido utilizado, porque podrían haber inyectado el propio gas natural. Pero bueno, hacen eso. ¿Para quién iba ese petróleo? Para Estados Unidos principalmente, exportación a Estados Unidos. Los excedentes petroleros, es decir, la cantidad de recursos por encima de lo que ellos habían planeado en el presupuesto en ese año, fue de 10,000 millones de dólares. 10,000 millones de dólares en pesos, pues son hoy, traído a valor actual, 200,000 millones de pesos, 180,000 millones de pesos. 180,000 millones de pesos. En el siguiente año lo mismo, otros 10,000 millones. Luego en 2007, Calderón tiene por excedentes petroleros 12,000 millones de dólares.
2006, 2007, no recuerdo exactamente. El siguiente año, 16,500 millones de dólares. Ayer dije, con ese recurso excedente de lo que habían planeado en el presupuesto, hubiera alcanzado como para 3 refinerías del tamaño de Dos Bocas, por lo menos, haciendo una cuenta más o menos. 3 o 4 refinerías. O sea, imagínense. ¿En qué se usó? ¿Qué recuerdan del periodo de Fox de una obra de infraestructura que se haya hecho con 20,000 millones de dólares? Con Calderón, la estela de la corrupción, a suavicrema que le dice. Entonces, ahí está la esperanza. Hay que recordar, porque si no, los jóvenes, imagínense, hay jóvenes que nacieron en el 2006, cuando acabó Calderón tenían 6 años, que ya votan, tienen 20 años hoy, o nacieron en el 2008 y ya van a votar. Entonces, sí hay que recordar todo esto, porque… Y bueno, García Luna ya hemos platicado de él aquí muchas veces. El encargado de la seguridad vinculado con el narco. Pero es el PRIAN. Hay quien ahora dice que es el MacPRIAN. Claro, pues que hagan su intento, ¿verdad? Ahora va a haber un nuevo partido, o varios, no sé cuántos vaya a aceptar el INE. Gracias, presidenta. Vamos de este lado. A Nancy no le di la palabra la vez pasada y Reina va a decir otra vez contralínea. Adelante, Nancy. Gracias, presidenta. No, la vez pasada no se la di. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, ayer inició este diálogo de México con Estados Unidos previo a la revisión del TEMEC. Se dijo por parte del secretario Marcelo Ebrard que entre las prioridades, pues México iba a plantear esto de que ya se cancelen los aranceles o que no haya aranceles en esta relación bilateral y en general en el TEMEC. Y también ayer trascendió pues que habían, digamos, acordado ir avanzando en el tema de manufacturas y que no haya competencia desleal, o más bien que no se permita esta deslealtad en el comercio, sobre todo de insumos. Preguntarle cuál va a ser la prioridad para México en estas pláticas previas a la revisión. Pues evidentemente que haya 0 aranceles como había antes de la llegada del presidente Trump en industria automotriz, en acero y en aluminio, ¿no? Esa es, digamos, la prioridad nuestra, y algunos temas particulares que pues tienen que ver con mejorar el tratado comercial, pero esencialmente es eso. Y vamos a ver cómo avanzan las conversaciones. Ayer tuvieron una primera reunión, es bueno que ya se haya establecido este marco y pues vamos a seguir informando de cómo van estas conversaciones. Es muy importante el beneficio que tiene Estados Unidos del tratado, porque sabemos, digamos, el beneficio que tiene para México. Pero hablando el otro día con algunas empresas automotrices, por el vínculo que hay de la industria automotriz, algunas piezas que se fabrican en México, otras que se fabrican en Estados Unidos. No es que México se haya llevado los empleos de Estados Unidos, como a veces se piensa. Un empleo aquí genera al menos 1 o 2 empleos allá, de acuerdo a distintos estudios. Entonces es parte pues de los argumentos que se plantean en la mesa con el área de tratados del gobierno de los Estados Unidos.
También, Presidenta, nosotros en Contralínea publicamos un reporte, un informe que hizo la presidencia del presidente Donald Trump en el sentido de estos temas que llama Estados Unidos como barreras no arancelarias, y ahí se pone que en el caso mexicano hay temas que le preocupan a Estados Unidos, como por ejemplo que no se permita o que más bien haya un límite a las inversiones extranjeras privadas en el sector energético. Ahí señala que afecta a los inversionistas estadounidenses. También habla de, o más bien critica las prohibiciones en el caso mexicano al maíz transgénico, también a la minería a cielo abierto y al fracking. Critica impedimento o más bien prohibición gradual de los permisos para importación de glifosato y otros plaguicidas, la reducción de permisos para la siembra de algodón transgénico, también restricciones a la importación de papa fresca e incluso critica la preponderancia en el tema de telecomunicaciones de la empresa privada Telmex-Telcel. Señala este informe que el presidente Donald Trump ha insistido en que México abra estos sectores que son parte de nuestra soberanía. Usted ya nos había dicho que todo lo que toque la soberanía no está a negociación. Sin embargo, sabemos que en estas mesas puede volverse a plantear estos asuntos. ¿Cómo respondería México en ese sentido? Son 54 medidas que se llaman no arancelarias, que Estados Unidos planteó que eran barreras del tratado, o violaciones al tratado o barreras. Y se fueron contestando una a una. Hoy prácticamente todas están saldadas. Todavía quedan algunas ahí en donde hay controversia, pero la mayoría están saldadas. Y en cada una de las que se mencionaron, se dijo cuál era la posición de México. Y, por ejemplo, en el caso eléctrico, es cuáles son las nuevas leyes mexicanas. 54% CFE, 46% privados. Entonces se dijo, bueno, ahí está el 46% para que inviertan. No es que se haya cerrado la inversión, así está establecido. Y en otros temas igual. En el tema del glifosato, ellos ganaron un panel por algunos temas. En el tema del maíz transgénico, queda muy claro que aquí no se puede sembrar maíz transgénico. Entonces fueron aclarando cada uno de los temas. Pueden ellos o no estar de acuerdo, pero ya hubo un proceso en donde la mayoría ya fueron saldadas. En algunos temas donde ellos pudieran haber tenido razón, se hicieron mesas de trabajo con las secretarías. Por ejemplo, en el tema de la preponderancia, se planteó, ya hay una nueva comisión de telecomunicaciones, que en todo caso va a revisar todo esto, y estos son los mecanismos a través de los cuales se garantiza que no haya monopolios. Entonces no es que se haya cedido, sino sencillamente explicado. Por ejemplo, se hablaba de un tema de cuánto se paga por el espectro. Nosotros en la ley última se abrió la posibilidad de que parte del pago del espectro pueda ser abriendo más líneas, más conectividad en el país. En fin, aclaraciones de este tipo, pero nunca cediendo en lo que consideramos que no debemos ceder porque es nuestra soberanía. También en esta relación bilateral, el día de ayer se dio a conocer que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se reunió con el director del FBI. En sus redes sociales informó que se profundiza esta cooperación y que esta tiene justamente como base el respeto a nuestra soberanía, pero también esta equidad en términos cooperativos. Preguntarle justo cómo va ese tema en materia de seguridad, porque también vemos por otra parte esta forma de comunicar del presidente Donald Trump de decir que México debería de aceptar esta ayuda militar, que en realidad no es una ayuda ni una asistencia, sería violatorio también de nuestra soberanía. Es parte del entendimiento que hay de seguridad con Estados Unidos. No hay ninguna violación a nuestra soberanía, ni que se abra alguna cooperación extraordinaria en algún tema, sino lo que hemos estado platicando, que es cooperación en inteligencia.
Entonces, si ellos tienen información de México, se brinda a México y México opera en México. Y si nosotros tenemos información de Estados Unidos, pues también ellos operan en Estados Unidos. Es recíproca la colaboración. Y las reuniones fueron en ese sentido. Información de algunos temas de inteligencia y particularmente como viene el Mundial, pues es parte también de la colaboración para el tema de la seguridad en el Mundial. Pero no hay nada extraordinario. Presidenta, hace un momento también en otro tema se refirió a este periodo de Felipe Calderón y sobre todo esta vinculación de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, que además estuvo en este cargo los 6 años y que tuvo este nexo con el cártel de Sinaloa. Eso ya está pues absolutamente probado, ¿no? Incluso ya fue sentenciado en Estados Unidos. También hace un par de días recordaba usted este mismo periodo a propósito de las declaraciones del propio Felipe Calderón. Y decía, pues, ¿cómo se atreve a hablar de narcogobierno, no? Si en su sexenio pues ocurrió esto. Habría que recordar también el hecho de que el INE de Lorenzo Córdoba pues no le dio el registro a su partido político México Libre en 2020 justamente porque el 8.1% de las donaciones que recibió pues no se pudo acreditar que tuvieran un origen lícito. Incluso en aquella época pues se supo que el INE había metido algunas denuncias, ya no se dio seguimiento, el INE no ha informado qué pasó con eso porque podría implicar lavado de dinero. Y en Contralínea nosotros publicamos que entre 2019 y enero de 2020 de las propias cuentas bancarias de Felipe Calderón se transfirió 1.600.000 pesos a esta asociación civil que buscaba ser partido. Preguntarle justo sobre esto, la hipocresía de estas personas, pero sobre todo que no rindan cuentas a la sociedad y sigan pues en esta actitud de dañar a nuestro país o de alegrarse cuando algo malo nos pasa. Sí, y el coraje que le tienen algunos medios al presidente López Obrador. Él está en retiro, ha hablado 3 veces, ¿no? Desde que salió el 1 de octubre del 24. Cada vez que dice algo, y Calderón cada 3 días publica algo. Fox, unas cosas que publica hasta con faltas de ortografía. Pero los medios, los bots, no dicen nada. Sí, mucha hipocresía, no solo de ellos, sino de muchos otros también.